Muy buenas tardes, mis apreciados estudiantes. Vamos a iniciar con el trabajo ahora sobre el enlace covalente. A diferencia del enlace iónico, donde había una transferencia de electrones, el enlace covalente también es una fuerza intramolecular, una fuerza sumamente fuerte. Y en este video vamos a referirnos especialmente al enlace covalente. Posteriormente estaremos hablando sobre el enlace metálico. Entonces, el enlace covalente se caracteriza porque ya no hay una transferencia de electrones, sino que estamos hablando nosotros específicamente de unas sustancias químicas que se enlazan para compartir sus electrones. Esos electrones de valencia, como dijo Lewis, o del último nivel o capa de energía. Entonces, ese compartir electrones, por ejemplo, en este caso para el elemento químico hidrógeno y el elemento químico flúor, observamos nosotros que el flúor tiene 7 electrones en su capa de valencia y el hidrógeno tiene un electrón. En este momento tiene que quedarnos claro que el hidrógeno no va nunca a formar enlace químico de naturaleza iónico porque no puede transferir su único electrón, de tal manera que el flúor, al compartir con el hidrógeno su electrón, completará 8 electrones cumpliendo la regla del octeto, y de esa misma manera el hidrógeno, al compartir su electrón con los 7 electrones del flúor, entonces completará su octeto. El enlace covalente se representa por medio de esta línea, una línea horizontal corta que indica que se están compartiendo. Cada vez que aparece una línea, estaríamos hablando nosotros de un par electrónico que se está compartiendo. Otro ejemplo sería el átomo de carbono que se encuentra en la tabla periódica en el grupo 4A, por lo tanto tiene 4 electrones de valencia, y el oxígeno que se encuentra en el grupo 6A y tiene 6 electrones de valencia. Observamos nosotros cómo el carbono entonces va a compartir electrones con el oxígeno, de tal manera que si observamos lo que ocurrió, el oxígeno, que tenía 6 electrones, comparte 2 pares de electrones con el carbono que está en el centro, tanto el oxígeno de la derecha como el oxígeno de la izquierda, de tal manera que van a tener 2 pares electrónicos compartidos, lo que hace que tanto el carbono como el oxígeno compartan sus electrones y completen la regla del octeto. Dentro de los enlaces covalentes tenemos 2 tipos, específicamente el enlace covalente apolar o no polar, porque su electronegatividad es igual a 0. Generalmente se da entre átomos de la misma especie, por ejemplo el hidrógeno, enlazado con otro hidrógeno, van a compartir sus electrones. Si yo resto las electronegatividades de estos 2 átomos, como es la misma, pues me dará 0. Entonces, cuando la diferencia de la electronegatividad es igual a 0, el enlace es covalente puro o apolar. Por otra parte, tenemos como ejemplo la molécula del agua. En la molécula del agua, el hidrógeno se encuentra en el grupo 1A y el oxígeno en el grupo 6A. Observamos que el oxígeno, que está ubicado hacia la parte derecha de la tabla periódica, tiene mayor electronegatividad. Luego entonces va a compartir con mayor poder energético los electrones del hidrógeno. Esto hará entonces que el hidrógeno quede parcialmente con una carga positiva porque comparte su electrón con el oxígeno, de tal manera que estos signos delta negativo y delta positivo quiere decir que son unas cargas parciales intermedias por donde pasa el elemento químico oxígeno. De tal manera que en este momento observamos cómo hay un campo energético mucho mayor alrededor del oxígeno, lo que hace que se forme una molécula de característica covalente porque se están compartiendo electrones, pero en este caso covalente polar. En diferencias de electronegatividades, cuando hacemos la recta de las electronegatividades y nos da menor a 1.7, entonces hablamos de enlace químico covalente polar, en cuyo caso puede ser polar si es diferente entre 0,4 y 1.7 y apolar si es igual a 0 hasta 0.4. Tenemos como diferencia una molécula que es el tetracloruro de carbono. Tenemos un átomo de carbono en el centro y tenemos 4 átomos de cloro. La diferencia, el átomo de carbono entonces está en el grupo 4 de la tabla periódica, tiene 4 electrones de valencia, y el cloro está en el grupo 7A de la tabla periódica. Como son 4 cloros, cada uno de los cloros va a compartir un electrón con el carbono, de tal manera que cada uno de los cloros va a tener su octeto completado, 7 electrones que tenía y uno que comparte cada uno de ellos con el carbono. Entonces los cloros lograrán su octeto, y a su vez el carbono también, al compartir sus 4 electrones con los 4 elementos cloros. Existe una escala de polaridad que la describió Linus Pauling con base en la diferencia de las electronegatividades dentro de las diferentes moléculas para describir el tipo de enlace. Entonces tenemos enlace químico covalente no polar cuando es menor de 0.4 o igual a 0.
que también se conoce como covalente puro. El covalente polar, que se encuentra entre 0,4 y 1,7, la diferencia en electronegatividad, y siempre que hablemos de diferencias de electronegatividad mayor a 1,7, estaremos hablando de enlace químico de naturaleza iónica. A diferencia del enlace químico iónico, una sustancia covalente, como por ejemplo el azúcar, podríamos tener la sacarosa C12H22O11, que se disuelva en agua, entonces se va a comportar de una manera diferente a como lo hizo el cloruro de sodio. Recordemos que el cloruro de sodio se disociaba formando dos iones, entonces aquí lo que tenemos es que la sustancia química, en este caso la sacarosa, se disuelve entre el agua, pero no me va a formar iones. Razón, el enlace químico es diferente, es un enlace covalente, cuya solubilidad viene también determinada por unos factores externos, dentro de ellos, por ejemplo, la temperatura. Pero si tenemos otra sustancia, por ejemplo, el ácido clorhídrico, entonces el ácido clorhídrico, sí, a pesar de ser una sustancia química de naturaleza covalente, sí se va a disociar y a disolver en el agua por esa característica que se tiene. Entonces los enlaces covalentes iónicos y los enlaces covalentes en este momento son caracterizados como fuerzas sumamente importantes dentro del campo de la química del enlace. Muchísimas gracias.